vamos a empezar con el tema de logaritmos. Vamos a ver qué es un logaritmo y qué es una función logarítmica y cómo se realiza la gráfica. Anteriormente nosotros vimos funciones exponenciales, en donde dijimos que una función exponencial es aquella donde la variable independiente está en el exponente. Por ejemplo, si llegaron la función f de x igual a 3 a la x, esa es una función exponencial. Igual, la última que vimos, la de f de x igual a e a la x, también es una función exponencial, en donde la base es e y el exponente es la variable independiente. Y bueno, aquí nos surge algunas preguntas. Por ejemplo, si nosotros tenemos alguna ecuación, imagínense que queremos igualar la función a algún número. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, 27. Si tenemos 3 a la x igual a 27, necesitamos encontrar qué valor toma la x. Entonces, en este caso, pues es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos pues, es 3 a la x es igual, como 27 es 3 a la 3. Entonces, al ver esa igualdad, sabemos que esto implica que x es igual a 3, ¿no? Igual podemos plantear otra ecuación donde decimos x a la, perdón, 5 a la x igual a 25. Pues sabemos aquí que x es igual a 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado da 25, ¿no? Pero hay ecuaciones exponenciales. Esta es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben que la parte de la izquierda pues, es una parte de una función exponencial. Y al igualarlo a una constante, pues queda una ecuación exponencial. Estos ejemplos que estamos viendo aquí pues son ejemplos muy simples. Igual podemos plantear otro, por ejemplo, 4 a la x igual a 64. Entonces, pues esto implica que x es igual a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque 4 al cubo da 64. Pero hay bueno, ecuaciones exponenciales, por ejemplo, voy a poner aquí 3 a la x igual a 7, en donde ya no es tan fácil saber cuánto vale x. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es despejar a x. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar ningún número así de manera sencilla, un número que como exponente 3 a ese número pues nos dé igual a 7. Podemos hacerlo al tanteo, ¿no? Yo sé que 3 al cuadrado da 9 y 3 a la 1, 3 al cuadrado da 9 y 3 a la 1 pues da 3. Eso significa que x es como 1.8, 1.7 o algo así, ¿no? Pero eso es de hacerlo de manera a prueba y error, ¿no? Entonces necesitamos un método que nos permita despejar a x en una ecuación exponencial. Y con ello pues surge el concepto de logaritmo. Un logaritmo pues es como la operación inversa de la exponenciación. Recuerden que ustedes siempre han visto que la suma, su operación inversa pues es la resta. El de la multiplicación, pues su operación inversa pues es la división. El de la potenciación o potencias, pues es la radicación. Entonces por eso cuando algo está sumando pues decimos coloquialmente que pasa restando, ¿no? Si algo está multiplicando pasa dividiendo, y si algo está elevado a alguna potencia pues se saca la raíz, ¿no? Pero ahora es el exponente el que está como incógnita, ¿no? Entonces si tengo una función exponencial, pues la operación inversa son los logaritmos, ¿vale? O logaritmo nada más. Entonces aquí es donde vamos a ver este nuevo concepto que ustedes tal vez no lo han visto antes en la secundaria y es una operación nueva para ustedes. Entonces vamos a ver en qué consiste, ¿no?
Imagínense ustedes que lo que dijimos ahorita, tenemos 3 a la... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. 3 al cuadrado, pues esto es igual a 9. Esto es escrito como exponentes, ¿no? O como una ecuación exponencial. Si yo lo quisiera trasladar a los logaritmos, significa que el logaritmo de base 3, ¿por qué? Porque la base aquí es 3, entonces aquí la base es 3. ¿De quién? De 9, pues es igual a 2, ¿vale? Esa es la relación que existe. 3 al cuadrado es igual a 9, implica que el logaritmo de base 3 de 9 es igual a 2. Entonces, si yo escribo aquí, por ejemplo, no sé, 5 al cubo, que yo sé que es 125, significa que el logaritmo de base 5 de 125 es igual a 3, ¿vale? Vamos a poner otro, uno sencillito, 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5, chicos? 32. 32, ¿no? Entonces, esto implica que el logaritmo de base 2 de 32 es igual a 5. Y así podemos reescribir un montón, ¿no? de exponentes y pasarlo a los logaritmos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 2 a la x igual a, voy a poner uno sencillito, igual a 8, pues esto implica que el logaritmo de base 2 de 8 es igual a x. Y si se fijan aquí, lo que logré es despejar a x. Entonces lo que estoy haciendo es despejando a x, ¿vale? Entonces x es igual a logaritmo de base 2 de 8. Y eso pues ya lo meto en la calculadora y me va a dar cuánto vale x. En este caso pues x es muy sencillo, pues vale 3, ¿no? O sea, si ustedes meten esto en la calculadora, así como está, pues les va a dar x igual a 3. Claro, aquí todavía no se preocupen si todavía no queda claro esto. La idea es que ustedes nada más puedan pasar de la forma de exponentes al logaritmo, ¿no? Uno de los más sencillos sería, por ejemplo, si tenemos 10 al cubo, bueno, voy a poner 10 al cuadrado, ya sabemos que es 100, ¿no? Entonces esto implica que el logaritmo de base 10 de 100 pues es igual a 2, ¿vale? Pero aquí hay algo interesante. El logaritmo de base 10 no se escribe el 10. Entonces, esto en vez de escribirlo de esta forma, se escribe simplemente como log de 100 igual a 2. Estas dos expresiones son equivalentes. Nunca van a ver ningún ejemplo donde aparezca un 10 aquí. ¿Por qué? Porque la base 10 pues es como si fuera el 1. Cuando ustedes multiplican por 1, pues simplemente no se escribe el 1, ¿no? Aquí la base 10 pues es como si fuera la unidad, ¿no? Entonces por eso no se escribe. Entonces si dice log 100, significa que es logaritmo de base 10 de 100, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? De hecho, ustedes si se fijan en su calculadora, nunca van a encontrar, bueno, algunas calculadoras, las más antiguitas, o incluso las que tienen en su celular, si tienen la científica, la calculadora científica, van a encontrar ahí simplemente dice log, no dice log 10 o log 2 o log 5, siempre dice log. ¿Por qué? Porque es la única que se usa. Bueno, es la única que se usa en la calculadora. Ahorita vamos a ver otra que también es un logaritmo, pero se le llama logaritmo natural. Entonces, en este caso, cuando hablamos del logaritmo de base 10, no se escribe el 10, se sobreentiende que hay un 10 ahí, ¿vale? Y esto pues por el sistema que manejamos, ¿no? Manejamos un sistema decimal, entonces por eso como es de base 10 todo,
Entonces el logaritmo de base 10 no se escribe el 10. Y se entiende que hay un 10 ahí. Hay otro, por ejemplo, si yo pongo aquí e a la x o e a la... Voy a ponerle e a la x igual a... Voy a ponerle 4. Entonces necesitamos un número tal que e a la ese número me dé 4. Entonces eso escrito de otra forma pues sería logaritmo de base e de 4 pues es igual a x, ¿no? Entonces, pero igual que en logaritmo de base 10, que dijimos que se escribe como logaritmo nada más, sin el 10. Entonces, este logaritmo de base e tampoco se escribe de esa forma. Se cambia por el logaritmo natural, ln. Entonces, jamás van a encontrar una expresión como esta. En su calculadora eso no existe. Pues el logaritmo de base e de 4 no lo van a encontrar, sino que lo van a encontrar como logaritmo natural, una L y una N. ¿Por qué? Porque la E es la base natural de los logaritmos, por eso se llama logaritmo natural. Ln o L mayúscula y N minúscula, ¿no? Entonces, hay dos notaciones diferentes. Para el logaritmo de base 10 simplemente es log. Para el logaritmo de base E es logaritmo natural Ln, ¿vale? Entonces, siempre que vean logaritmo natural, pues saben que se refiere al logaritmo de base E. Y la E, pues ya la habíamos visto en la sesión pasada, ¿no? Que de dónde proviene la E. Vimos ejemplos de interés compuesto. A ver si alguien me puede ayudar a escribir la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la x igual a y, ¿cómo la reescribo como logaritmo? ¿Cómo quedaría? Sería logaritmo base 7 de y es igual a x. Logaritmo de base 7 de y es igual a x. Perfecto. Ahí está. Entonces yo creo que con estos ejemplos que hemos visto aquí ya queda claro cómo se puede pasar de una exponenciación a una logaritmación, ¿no? O logaritmo, ¿no? De exponentes a logaritmo. Y esto lo que nos plantea es que se puede resolver esta ecuación. Si se fijan aquí, ni siquiera estamos despejando. Simplemente estamos convirtiendo la parte que es de exponentes a parte que es logaritmo, o sea, la parte equivalente. Pero al hacerlo de esa forma, lo que estamos haciendo es despejando a x, ¿no? Entonces, alguien puede decir, ¿cómo le hago para despejar a x en una ecuación? Y para hacer eso, pues necesitamos ver algunas propiedades de los logaritmos. Hay algunas propiedades de los logaritmos. Entonces aquí pareciera que es muy fácil despejar a x, ¿no? Y en efecto, de hecho, es muy sencillo hacerlo. Ahorita vamos a ver, pero para hacer eso, para poder hacer el despeje, necesitamos ver algunas de las propiedades. Entonces, si se fijan, en esta última propiedad en este último ejemplo que vimos, la x que estaba como exponente, ahora si se fijan ya queda como ya despejada, ¿no? Y se despeja quedando como logaritmo de base 7 de y, que es lo que dijo el compañero. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los logaritmos? Bueno, vamos a empezar con uno muy sencillo. Por ejemplo, si yo pongo, voy a poner aquí 2 elevado a la 1, pues saben que esto es igual a 2, ¿no? ¿Vale? Eso significa que el logaritmo de base 2 de 2, pues es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Igual si pongo, no sé, 10, bueno, voy a poner otro número. Voy a poner 15. 15 a la 1, yo sé que esto es igual a 15. Eso implica que el logaritmo de base 15 de 15, pues es igual a 1. Y eso si lo hacemos para cualquier número, por ejemplo, a la 1, pues es igual a A. Y esto implica
que el logaritmo de base A de A es igual a 1. Y esta es la primera propiedad de los logaritmos. El logaritmo de base A de A, pues es 1, ¿vale? Y A, pues siempre es un número positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la base de una función exponencial siempre es un número positivo. Entonces, todo siempre que A sea mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, se cumple esta propiedad. Y esta es la primera. Entonces, la primera propiedad, que el logaritmo de base A de A es igual a 1. Y se cumple para cualquier número, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se cumple para cualquier número? Pues porque cualquier número distinto de 0 elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Siempre. Entonces, por eso es que se cumple esta propiedad para cualquier número real. Ahora vamos a ver otra propiedad de los logaritmos. Vamos a ver un ejemplo igual sencillo. ¿Cuánto creen que valga el logaritmo de base B de 1, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 siempre da 1, ¿no? Por ejemplo, 5 a la 0, pues es igual a 1. Esto implica que el logaritmo de base 5 de 1, pues es igual a 0. ¿Vale? Entonces, el logaritmo de base 5 de 1 siempre vale 0. Voy a agarrar otro número, por ejemplo, el 8. 8 a la 0, pues nos da 1. Esto implica que el logaritmo de base 8 de 1, pues es igual a 0. Voy a poner otro, 15. 15 a la 0, pues es igual a 1. Esto implica que el logaritmo de base 15 de 1, pues es igual a 0. Incluso si agarramos la e a la 0, pues es igual a 1. Y esto implica que el logaritmo natural, recuerden que el logaritmo de base e es logaritmo natural, ¿de quién? Pues de 1 es igual a 0. Y esto nos lleva a la segunda propiedad, que se puede enunciar que el logaritmo de base, vamos a ponerle aquí b, de 1 siempre es igual a 0. Siempre es igual a 0. Sin importar cuál sea la base, siempre va a ser 0. Eso, bueno, a ustedes ya les da una idea de que la gráfica de una función exponencial, de una función logarítmica, siempre va a cortar en 1. Recuerden ustedes, en la función exponencial siempre cortaba el eje y en 1, ¿no? Pues acá la función logaritmo siempre va a cortar al eje x en 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo de base cualquiera de 1 pues es igual a 0. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces esta es la segunda propiedad que hemos visto hasta ahorita, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos con otra propiedad que es muy interesante también. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de una división o de una multiplicación, o incluso la de una potencia, fíjense ustedes que tienen el logaritmo de base cualquiera, ¿no? De base b de x por y. Entonces, cuando tienen un producto, pues resulta que el logaritmo de un producto pues, es la suma de los logaritmos. Es el logaritmo de base b de x más el logaritmo de base b de y.
Vamos a ver un ejemplo sencillo de esto. Vamos a ver si se puede hacer. Imagínense ustedes que quieren calcular el logaritmo de base, vamos a ponerle base 2 de 32. ¿Por qué 32? Porque esta la podemos calcular fácilmente, ¿no? ¿Cuánto sería este valor? El logaritmo de base 2 de 32. ¿Qué significaría esto como potencia? Entonces, si lo vemos como exponente en el eje, bueno, en la variable independiente, entonces esto es 2 elevado a la x igual a 32. Entonces, necesitamos encontrar ese número tal que 2 a la ese número nos dé 32. Y pues este es sencillo, ¿no? Es 2 a la 5, ¿no? Nos da 32. O sea que el resultado de esto pues es 5, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 a la 5 nos da 32. Pero el 32 también lo puedo escribir como logaritmo de base 2 de 4 por 8. ¿Vale? Y según esta propiedad, dice que es lo mismo que si lo sumo. O sea, el logaritmo de base 2 de 4 más el logaritmo de base 2 de 8. Entonces, vamos a calcular cuánto vale el logaritmo de base 2 de 4. Esto significa encontrar 2 elevado, vamos a ponerle z, igual a 4. Entonces, esto implica que z vale 2, ¿no? Porque 2 al cuadrado da 4. Entonces, esta primera parte, pues, vale 2. Más, ahora la de 8 significa encontrar una y, tal que 2 a la y me dé 8. Entonces, esto implica que y vale 3. Entonces, esto de aquí, pues, vale 3. Y 2 más 3 me da 5. Y en efecto, 5 es lo mismo que este de acá. Entonces, esa propiedad siempre se va a cumplir. Y dice que el logaritmo de un producto pues, es la suma de los logaritmos. Y aquí está el ejemplo donde estamos aplicando esa propiedad. Y en efecto se está cumpliendo. Entonces, es una propiedad importante de los logaritmos, el de la multiplicación. Luego viene también el de la división, pero pues no es tan importante como este de aquí. ¿Por qué? Porque con la de, ¿cómo se dice? La de la multiplicación se puede obtener también la división. Entonces, vamos a ver en qué consiste el logaritmo de base b, por ejemplo, de x sobre y. Vamos a ver a qué es igual esto. Pues según la propiedad 3, la del producto, pues yo lo puedo ver igual como un producto, logaritmo de base b de x por 1 sobre y, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero antes de ver la de la división, vamos a ver una más interesante todavía. La de la potencia. ¿Por qué? Porque esa es más directa, como está más directamente relacionada con la multiplicación. Por ejemplo, si x fuera igual a y, pues tendría, voy a quitar el 4. Si aquí pusiera en vez de x por y, pongo x por x, pues esto es lo mismo que el logaritmo de x cuadrada, ¿están de acuerdo? O sea, el logaritmo de x cuadrada es lo mismo que el logaritmo de x por x. Y según esta propiedad, aquí lo la b, es el logaritmo de base b de x más el logaritmo de base b de x. Y como estos dos son iguales, pues es 2 veces el logaritmo de base b de x, ¿vale? Entonces, si se fijan, algo interesante aquí es que el logaritmo de base b de x cuadrada es 2 veces logaritmo de base b de x. ¿Qué pasaría si fuera al cubo? Logaritmo de base b de x al cubo, pues es logaritmo de base b de x por x por x. Y esto pues es igual al logaritmo de base b de x más logaritmo
de base b de x más el logaritmo de base b de x. Y esto es 3 veces logaritmo de base b de x. Entonces, como que ya estamos encontrando una reglita aquí, una fórmula, la propiedad, que si yo tengo el logaritmo de base b de x a la n, pues esto es como si la n se pasa multiplicando, ¿no? O sea, este 3 que estaba como exponente, ahora está aquí multiplicando al logaritmo. Acá que estaba al cuadrado, pues aquí está el 2 multiplicando al logaritmo. Entonces, si aquí tengo el logaritmo de base b de x a la n, pues esto es n veces el logaritmo de base b de x. Y esa es la cuarta propiedad. ¿Vale? El logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, si se fijan, es una propiedad muy, muy bonita. Entonces, esto nos permite encontrar o despejar el exponente. Si se fijan, el exponente que estaba ahí en la x ahora está multiplicando al logaritmo de la base de esa potencia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que quieren calcular el logaritmo de base, no sé, 5 de 10 a la 4, pues esto es lo mismo que 4 veces el logaritmo de base 5 de 10, ¿vale? Y ya, pues eso ya lo meten en la calculadora, ¿no? Ya les va a dar el valor, ¿no? Entonces lo que hace es bajar el exponente. Eso es lo importante de esta propiedad. Esta propiedad va a ser muy importante para ustedes cuando quieran despejar la incógnita, ¿no?, que está en el exponente. O sea, el logaritmo de una potencia se baja al exponente y se multiplica por el logaritmo de la base de esa potencia. Entonces, si se ve, ya llevamos aquí cuatro propiedades, ¿no? La primera es que el logaritmo de base a de a, pues es 1. O el logaritmo de base b de b, pues vale 1. Luego, el logaritmo de base b de 1 siempre es 0. Acá me falta poner que b es mayor que 0. O sea, el logaritmo de cualquier número, de cualquier base que diga, de 1, siempre va a ser 0. El otro, la otra propiedad, pues es el logaritmo de una multiplicación, es la suma de los. De hecho, algunos libros así lo mencionan o así lo escriben. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Y acá lo que nos dice es que el logaritmo de una potencia se baja al exponente y se multiplica por el logaritmo de la base. Ahora sí, vamos con la quinta. El logaritmo de una división. Por ejemplo, yo tengo x sobre y. ¿Cuánto será eso? Bueno, pues esto lo podemos también ver como una multiplicación. Esto es logaritmo de base b de x por 1 sobre y, ¿vale? Entonces, si lo veo así como una multiplicación, pues ya puedo aplicar la propiedad 3. Entonces, esto es logaritmo de base b de x más el logaritmo de base b de 1 sobre y. Pero pues eso no me dice mucho, ¿no? Entonces, lo voy a reescribir, logaritmo de base b de x más, y esto que está aquí como 1 sobre y, yo lo puedo escribir como y a la menos 1. Recuerden que si tienen un quinto, pues esto es 5 a la menos 1. ¿Por qué? Porque el 5 sube, pero sube con el exponente menos 1. Entonces, esto lo podemos escribir como logaritmo de base b de y a la menos 1. Pero esto es una potencia, entonces lo podemos reescribir. Entonces, el menos 1, pues lo ponemos acá, multiplicando. Y me queda el logaritmo de base b de y. Y más por menos, pues me da menos. Entonces, ahí está la propiedad. ¿Qué nos indica esto? Que el logaritmo de una división
es igual a la resta de los logaritmos. Esa es la quinta propiedad. Si tienen una multiplicación, es la suma de los logaritmos. Si tienen una división, es la resta de los logaritmos. Si tienen el logaritmo de una potencia, pues se baja el exponente. Ahí está. Incluso esta propiedad, la propiedad 4, nos permite calcular los logaritmos de una raíz. Vamos a ver, que también para algunos es una propiedad, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque ya saben la propiedad 4. La propiedad 4 es mucho más general, pero igual podemos escribir aquí como la propiedad 6. ¿Qué significa? Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren calcular el logaritmo de base b de la raíz enésima de x. ¿Y cómo hago eso, no? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Una raíz se puede convertir en una potencia. Esto es logaritmo de base b de x a la 1 sobre n. Recuerden que si ustedes tienen x, la raíz de x, pues esto es x a la 1 media. ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 de raíz cuadrada. Entonces cualquier raíz se puede convertir en potencia. Y si se puede convertir en potencia, pues ya aplico la propiedad 4. ¿Qué pasa con la propiedad 4? Pues nos dice que el exponente se baja. Entonces aquí lo que voy a hacer es bajar el exponente. C1 sobre n por el logaritmo de base b de x. ¿Vale? Entonces, si se fijan, esta parece una propiedad nueva, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya vimos la propiedad 4, que es mucho más general. Pero les digo que esta ni siquiera es una propiedad, pero igual, si ustedes se la quieren aprender, pues también es válido, ¿no? Ahí está. Entonces, el logaritmo de una raíz, pues simplemente se convierte en potencia y después se baja el exponente y se multiplica por el logaritmo de la base o del radicando, o sea, lo que está dentro de la casita. Y esto pues nos permite calcular el logaritmo, por ejemplo, voy a poner aquí 4 de la raíz cuadrada de que ponemos voy a poner algo sencillo, ¿no? 64. Entonces esto según pues va a ser logaritmo de base 4 de 64 a la 1 medio, ¿no? Y esto pues se baja al 1 medio, logaritmo de base 4 de 64. Y esto pues es la raíz cuadrada, bueno, de 64. Lo podemos haber calculado directamente desde acá. Pero pues en este caso lo que estamos haciendo es la propiedad, ¿no? Entonces ya de esta forma ya es mucho más sencillo calcularla. Y esto pues ya nada lo meten en la calculadora. O bien se preguntan cuánto tienen que valer x para que les dé aquí 64. Y la respuesta pues es 3, ¿no? 4 por 4 da 16, por 4 da 64. Entonces x vale 3. Significa que el logaritmo de base 4 de 64 pues vale 3 medios, ¿no? Es 1 medio por 3 y esto da 3 medios. ¿Cómo lo hubieran hecho directamente? O sea, aquí, usando esto de aquí. Pues esto lo pueden meter en la calculadora y darle el resultado. La otra es, dice, no, porque la raíz cuadrada de 64 es 8. O sea que esto es logaritmo de base 4 de 8. Entonces ya esto lo meten en la calculadora y les va a dar 3 medios. Pero si se fijan, pues esto sería un poquito más complicado hacerlo de esa forma que aplicando la propiedad, ¿no? Entonces aquí aplicando esta propiedad ya nos dio que vale 3 medios. Luego hay una propiedad interesante que se llama la propiedad de cambio de base. Le voy a poner nombre.
cambio de base. Esta propiedad es muy importante porque hay algunas, bueno, como les había comentado, algunas calculadoras que no tienen el logaritmo de base 4, no tienen el logaritmo de base 2, de base 5. Entonces, lo único que tienen es ya sea el logaritmo de base 10, log, o bien logaritmo natural. Entonces, las operaciones, por ejemplo, si yo les dijera, a ver chicos, ¿cuánto vale el logaritmo de base 2 de, no sé, 17? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Y ustedes dirán, no, profe, mi calculadora no tiene el logaritmo para ponerle el 2, no le puedo poner el 2. ¿Por qué? Porque su calculadora nada más tiene log, la tecla log, y tiene la tecla logaritmo natural, ln. Entonces dice, ¿y cuál de esas uso? Pues ninguna de esas dos, porque este es logaritmo de base 2, no es logaritmo de base 10. Entonces ahí tenemos una limitación, ¿no? Dice, no, entonces ¿cómo le hago para calcularlo si mi calculadora no lo hace, ¿no? Pues una opción pues, es comprarse otra calculadora o descargarse una aplicación con la calculadora completa, ¿no? Que tenga más funciones. Pero con esta propiedad que vamos a ver ahorita, que se llama cambio de base, se puede hacer con la calculadora que tienen, ¿no? Se puede hacer esta operación. Y lo que nos dice esta propiedad es lo siguiente. Dice logaritmo de base b, vamos a ponerle x, es igual al logaritmo de base a de x sobre el logaritmo de base a de b. Esta es la propiedad interesante. Entonces con eso ya podemos calcular cualquier logaritmo, el que yo quiera, aunque nada más tenga mi calculadora pues de esas sencillitas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, lo que les dije ahorita, ¿no? Logaritmo de base 2 de 17, ¿cómo lo calculan? Si nada más tienen log, entonces lo que van a hacer, pues ponen aquí log de 17 entre log de 2. Y este va a ser el resultado. Entonces, ya ustedes meten eso en su calculadora y ya les da el resultado. Entonces, aunque no tengan el logaritmo de base 2, pues ya pueden hacerlo con el logaritmo de base 10. Igual alguien puede decir, yo no quisiera usar logaritmo de base 10, quiero usar el logaritmo natural. Pues también se puede. Logaritmo de base 2 de 17 es igual al logaritmo natural de 17 entre logaritmo natural de 2. Entonces esa división les va a dar lo mismo que este resultado. Entonces con eso pueden calcular los logaritmos. ¿Vale? Pues ahí está. Y bueno, esas son las 7 propiedades más importantes de los logaritmos, ¿no? Entonces ya quedó, ¿no? Y ya con esas propiedades, ahora sí, ya estamos más que listos para resolver incluso ecuaciones exponenciales. Entonces voy a plantear aquí un ejemplo muy sencillo. Recuérdense, bueno, estos se los tienen que aprender, las propiedades más importantes. Por ejemplo, estas de acá, logaritmo de base a de a es 1. O sea, el logaritmo de base 5 de 5 vale 1. El logaritmo de base 20 de 20 vale 1. Siempre. Y logaritmo de 1 siempre va a ser 0. El logaritmo de la multiplicación, pues es la suma de los logaritmos. El logaritmo de la potencia se baja al exponente. El logaritmo de una división, pues es la resta de los logaritmos. El de la radicación, bueno, que esto no es importante, ya que tienen la de la potencia, pero sí la de cambio de base. Entonces ya con estas propiedades nosotros podemos ya resolver ecuaciones exponenciales. Imagínense que tienen, voy a poner ahora sí, 3 a la x igual a, voy a poner aquí 18. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para despejar eso? Una, pues es haciendo lo que ya dijimos anteriormente, ¿no?
pasarlo logaritmo fácilmente. Es decir, no, pues el logaritmo de base 3 de 18, esto es igual a x. Y ya como que ya despejé a x, ¿no? Ya quedó. Pero ahorita les voy a explicar cómo se hace sin que tengamos que utilizar la operación inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para despejar? Pues sacamos logaritmo a ambos lados, así como si restan a ambos lados o suman a ambos lados. Acá lo que vamos a hacer es sacar logaritmo a ambos lados. Entonces aquí puedo sacar el logaritmo de base 3 de 3 a la x. Y como estoy sacando el logaritmo de base 3 de este lado, pues también saco el logaritmo del otro lado. ¿Vale? Entonces lo mismo que hago del lado izquierdo, lo hago también del lado derecho. Y aquí, ¿qué es lo que viene? Pues aquí dice el logaritmo de una potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una potencia? Acá está la propiedad. Dice, cuando tienes una potencia, bajas el exponente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es bajar el exponente. Entonces bajo la x. Entonces x por el logaritmo de base 3 de 3. Y esto es igual al logaritmo de base 3 de 18. Pero aquí me dice algo interesante. Dice logaritmo de base 3 de 3. Y eso ya sabemos cuánto vale. Logaritmo de base a de a es la primera propiedad que vimos. Dice cuando la base es la misma que del número que estamos calculando, el logaritmo, pues siempre el resultado va a ser 1. Entonces aquí, esto nos indica que esta parte de aquí vale 1. O sea que nada más me queda x igual a un logaritmo de base 3 de 18. Curioso, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues ya despejamos a x. Alguien puede decir, pero profe, nos podemos evitar todos esos pasos. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos evitar? Pues si yo quiero despejar a x, de esta ecuación, pues simplemente paso el 3 del otro lado como logaritmo de base 3 de 18 y ya está. Pues sí, en efecto, ahí está. O sea, si no quiero hacer todo ese procedimiento, por ejemplo, si yo tengo 5 a la x igual a 30, ¿cómo paso este 5 del otro lado para que me quede la pura x? Pues queda x igual, sería aquí logaritmo de base 5 de 30. Eso es despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo despejo la x? Como x es un exponente, entonces lo paso del otro lado como logaritmo de base 5. Entonces, si tengo, por ejemplo, 8 a la... Voy a poner aquí 2x más 3 igual a 100. Pues aquí me queda 2x más 3 igual al logaritmo de base 8 de 100. Y ya lo demás, pues, es el 3 que está sumando, lo paso restando. Y el 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, todos los demás procedimientos siguen siendo los mismos. ¿Vale? Entonces, para despejar a x cuando está como exponente, se pasa del otro lado como logaritmo de la base de donde estaba el exponente. Entonces, así se despeja un exponente. Se pone la operación inversa, que es el logaritmo. Entonces, está bastante sencillito, ¿no? Acá les expliqué todo el proceso, ¿no? De cómo se hace, cómo se despeja. Entonces, tienen 3 formas de hacerlo. Una, pues, es usando este cambio de exponente, pasarlo al logaritmo. La otra forma, pues, es sacando el logaritmo a ambos lados, usando las propiedades y ya se despeja la variable. Otra forma, pues simplemente dice, no, pues si la x es un exponente y tengo la base aquí de 5, pues paso el 5 del otro lado como logaritmo de base 5.
¿De quién? Pues el número que esté del otro lado y ya está. Ese es el auto. Entonces tienen tres formas diferentes de poder resolver una ecuación exponencial. Entonces aquí igual puedo poner otro ejemplo. Imagínense que tienen 5 a la x más 3 igual a, no sé, 85. Entonces, no, pues paso primero el 3 del otro lado y me queda 5 a la x igual a 85 menos 3. Entonces me queda 5 a la x es igual a 82. Y ahora, ¿cómo paso el 5 del otro lado para que me quede la x sola? Ah, pues x es igual al logaritmo de base 5 de 82. Y ahí está. Pero alguien puede decir, ah, pero profe, yo no puedo calcular el logaritmo de base 5 de 82. ¿Por qué? Porque mi calculadora no lo tiene. Ah, pues fácil. Entonces dicen x, esto es lo mismo que el logaritmo de base 10 de 82 entre el logaritmo de base 10 de 5. ¿Por qué? Porque están aplicando la propiedad de cambio de base. Entonces ya esto lo meten en la calculadora y ya les va a dar el resultado. Porque eso sí lo tienen. Alguien puede decir, pero a mí no me gusta el logaritmo de base 10, a mí me gusta más el logaritmo natural. Ah, pues igual. Esto es lo mismo que el logaritmo natural de 82 entre el logaritmo natural de 5. Entonces, haciendo esa división, pues es lo mismo si calcularan directamente el logaritmo de base 5 de 82. Y ya tienen el resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Con los logaritmos. No, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo que quería que viéramos el día de hoy. ¿Cómo se puede despejar la x cuando está como exponente en una ecuación? Si se fijan, pues es algo muy sencillo, ¿no? Igual alguien puede decir, no, profe, ¿qué pasa si tuviera una ecuación como esta? 5 por, no sé, e a la 2x más 3 menos 8 igual a, no sé, 67. Pues aplican lo mismo que ya saben, ¿no? Primero quitamos todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces primero pues quitamos el 8 lo pasamos del otro lado, entonces me queda pues 5 por e a la 2x más 3 igual a 67 más 8, pues serían 75, ¿no? Y luego el 5 pues lo paso del otro lado dividiendo, entonces me queda e a la 2x más 3 igual a 75 sobre 5, ¿no? Y eso pues nos da 15, ¿no? Y ahora, ¿cómo quitamos la e de ahí? Ah, pues lo paso del otro lado como logaritmo de base e, pero el logaritmo de base e pues es logaritmo natural de 15. Y ya está. Entonces la e ya la pasé del otro lado como logaritmo natural. ¿Por qué? Porque no puedo escribir logaritmo de base e. Recuerden que el logaritmo de base e es logaritmo natural. Entonces por eso lo escribo de esta forma. Y ya de ahí digo, no, pues esto ya es fácil, ¿no? Sería 2x igual a logaritmo de 15 menos 3. Luego x es igual a logaritmo de 15 menos 3 sobre 2. Y ya tengo el valor de x. Entonces, no importa qué tan complicada sea la ecuación, siempre van a poder despejar a x. Ahí está la forma. Y ya después, pues comprueban si el resultado es correcto, ¿no? Sustituyendo, ¿no? O sea, haciendo la comprobación.